Hola mis amigos, Dios los bendiga a todos ustedes. Y mire, no existe una bendición mayor, no existe un favor mayor de Dios para con nosotros que nos da entendimiento, abrir nuestro entendimiento con su palabra. Esto no es religión, esto no es filosofía, es la palabra de Dios. Dios creó todas las cosas usando exclusivamente su palabra. Solo el hombre y la mujer que Él hizo con las manos, usó las manos. Pero los cielos, la tierra, toda la grandeza, las estrellas, todo lo que existe, los animales, todo lo que existe, Él creó con su palabra. Y a mí me gustaría que usted pensase sobre esto, razonase sobre esto. Ahora, Dios creó todas las cosas con su palabra, exclusivamente su palabra. Él creó todas las cosas. Ahora, cuando una persona piensa en esto, ella se queda absolutamente entusiasmada porque ella no precisa ver a Dios, tocar en Dios, sentir a Dios, nada de esto. Ella solo precisa creer en la palabra de Dios. Y creer en la palabra de Dios es fe. Fe es dependencia de la palabra de Dios. Fe es vivir en la dependencia de la palabra de Dios, que no tiene nada que ver con religión. La religión, a mi punto de vista, es algo que es una fantasía que hace que la persona se sienta mejor, pero no resuelve. La religión no resuelve. Si la religión resolviese, este mundo sería un mar de rosas, porque todo el mundo tiene religiones. Hasta incluso aquellos que dicen que no creen en Dios, ellos terminan creyendo, porque no se puede creer en alguien que no existe. Si no cree es porque cree. Entonces, fe habla con respecto a la dependencia de Dios. Esta es la fe que Dios quiere de nosotros. Cuando Jesús enseña a que nosotros no debemos ser ansiosos, quedarnos preocupados o quedarnos inquietos con el mañana. En fin, quedarnos sufriendo con el día siguiente o por el día que pasó. Nada de esto. Cuando Jesús habla, enseña, cuando dice en cuanto al vestuario, ¿por qué andáis ansioso? ¿Por qué andáis ansioso? Mirad para los lirios del campo, como ellos crecen. Ellos no trabajan. Por eso yo les digo que ni mismo Salomón en toda su gloria se vistió como cualquiera de ellos. Quiere decir, Jesús dice, ¿por qué andáis ansiosos? ¿Por qué? ¿Por qué se queda preocupado con el día de mañana? Yo sé que es difícil en la práctica usted vivir
porque nosotros somos humanos, sujetos a la maldición del pecado. Pero Jesús nos enseña a vivir en la dependencia de Dios. ¿Cómo yo puedo vivir en la dependencia de Dios? Usted se pregunta, ¿cómo es posible? Pues bien, es por eso que Jesús dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia. Pero buscar el reino de Dios, ¿qué es el reino de Dios? ¿Cuál es la justicia de Dios? Buscar el reino de Dios es buscar el gobierno de Dios. Es buscar sujetarse al reino de Dios. Usted sabe, sujetarse al reino de Dios es sujetarse a los gobiernos del mundo. Usted es obligado a sujetarse a las leyes de gobierno que el país que uno vive. No es verdad. Todas las personas que viven en determinado país son obligadas a observar las leyes de aquel país. ¿Qué quiere decir? Son obligadas a cumplir las leyes de aquel país. Ellas están viviendo sobre el gobierno de aquel país. Entonces, ellas son obligadas a tener una conducta de acuerdo con las leyes de aquel país. Sean ellas extranjeras o ciudadanas de ese país, no importa. Lo que importa es lo siguiente, que cada uno tiene que observar las leyes de aquel país, así le guste o no. ¿Por qué? Porque son personas que viven ahí, sobre aquel gobierno. Y Jesús está hablando eso, buscad primero servir a Dios. Buscad primero sujetarse a Dios. Pero ¿cómo es que yo me puedo sujetar a Dios? Oyendo y obedeciendo la palabra de Él. Es eso. Cuando uno oye y obedece y practica la palabra de Dios, nosotros estamos sujetándonos, nosotros estamos viviendo en el reino de Dios. Ah, obispo, pero esto es muy difícil, es muy difícil. No es fácil, pero para que nosotros podamos hacer esto, nosotros precisamos del Espíritu Santo. ¿Se acuerda que nosotros hablamos ayer cuando el Espíritu Santo es el sustituto de Jesús? En cuanto Jesús estaba aquí en la tierra, Él conducía a sus ovejas, sus discípulos. Cuando Jesús subió, resucitó y se sentó a la derecha del Padre, Él envió entonces el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a estar y Él está aquí en este mundo. ¿Usted sabía de esto? Él está allí donde usted está. Él está en todos los lugares. Él es omnipresente. Él es omnisciente, sabe de todas las cosas. Y Él es omnipotente, es todopoderoso. Él sabe todas las cosas. Él sabe de todo. Nada pasa sin que Él tenga conocimiento. Entonces, cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, cuando nosotros somos sellados, es el término, el sello, la marca, el sello de Dios. Cuando nosotros tenemos el sello de Dios en nuestra vida, naturalmente nosotros observamos la palabra de Dios. Nosotros pautamos nuestra vida, sustentamos nuestra vida, nosotros norteamos nuestra vida de acuerdo con lo que está escrito en la palabra de Dios. Eso significa
el reino de Dios, vivir en el reino o buscar vivir en el reino de Dios, primero el reino de Dios. Entonces, cuando una persona busca el Espíritu Santo y recibe, entonces el Espíritu Santo va a conducir su mente, el Espíritu Santo va a dirigir sus pensamientos. Además, hay aquí un texto muy interesante que habla sobre esa dirección, la dirección del Espíritu Santo. La dirección del Espíritu Santo en la vida de aquellos que están sujetos a su gobierno, a Dios. Dice el texto sagrado que es Dios hablando. Él habla. Esta es la alianza que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Por eso pondré mis leyes en sus corazones y las escribiré en sus entendimientos. Escribiré en sus entendimientos, porque las personas erran por no obedecer la palabra de Dios, pero no obedecen porque no entienden, no saben lo que es correcto y lo que está errado. Ellas viven en un contexto de un mundo mentiroso, engañador. Nosotros vivimos en un mundo endiablado. Por eso Él dice, pondré mis leyes en sus corazones. Quiere decir en sus almas, sus sentimientos y entendimientos. Y dice más, y jamás me recordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Quiere decir, quien busca el reino de Dios encuentra, claro, todo. Aquel que busca, encuentra. El que pide, recibe. A quien golpea, se le abre la puerta. Entonces, la persona que quiere, que desea, anhela, tiene sed de vivir una vida de acuerdo con Dios, con su conciencia buena, en paz. Porque si usted está bien interiormente, usted estará bien exteriormente. Infelizmente, las personas buscan más atender sus necesidades materiales, físicas, que sus necesidades espirituales. Y ahí es como colocar el auto, el carro delante de los bueyes. Es por eso que el mundo está de esta manera. Pero cuando uno coloca la palabra de Dios, cuando uno busca oír y colocar la palabra de Dios en acción en nuestras vidas, nosotros estamos activando la fe. Esa es la fe. Alguien dice, Señor, danos fe. Y esa es la fe. Usted sabe qué tiene que hacer y haga, obedezca. ¿Esto es religión? No. ¿Es filosofía? No. Es la palabra de Dios. Imagínese si la palabra de Dios construyó todo lo que usted ve en el cielo y en la tierra, toda la grandeza, toda la gloria de Dios, a las estrellas, el sol, la luna, la inmensidad del universo, las flores, los mares, plantas, todo fue creado apenas con la palabra. Imagínese esta palabra dentro de usted. Imagínese usted practicando esta palabra. Su vida será excelente, magnífica, abundante, bendecida, porque es la palabra de Dios que está siendo ejercitada dentro de usted. Quiere decir, esto cuando una persona busca el gobierno de Dios para su vida.
que es el Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo es capaz de hacer esto. Sin Él es imposible el ser humano obedecer la palabra de Dios sin el Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo que nos da fe. Él es el Espíritu de la fe. Fe es el coraje para hacer aquello que tiene que ser hecho. Además, yo les diría, una de las oraciones que yo hago para mi vida personal es: mi Señor, yo quiero que, Señor, mi Señor, tú hagas la voluntad en mi vida, que orientes mi pensamiento y me dé coraje para obedecer tu voluntad. Porque no basta saber, conocer la voluntad de Dios. Tiene que tener coraje para obedecerla. Yo le pido a Dios este coraje. Haga esto y usted va a ver que va a cambiar su vida de forma extraordinaria. Porque a veces uno sabe que es la voluntad de Dios, pero no tiene coraje para obedecer. Pero yo le pido: Dios, deme coraje. Entonces, amiga, amigo, imagínese la palabra de Dios escrita en su corazón, en su entendimiento. Usted va a obedecerla. Quiere decir, usted va a ejercitar una fe inteligente porque usted va a obedecer la voz de Dios, no la voz de la religión, de la iglesia, nada de esto. Mas la voz de Dios. La voz de Dios es poderosa. La voz de Dios es poderosa. Imagínese la voz de Dios dentro de usted. Es lo que dice el Salmo 29. La voz del Señor es poderosa al punto de separar las llamas de fuego. Imagínese la voz de Dios grabada dentro de su corazón, en su mente. Su vida será diferente. ¿Es o no es? Hable la verdad. El secreto es tener el Espíritu Santo, y eso cada uno tiene que sacrificar su propia vida para tener la vida de Dios dentro de sí. No es posible usted tener una vida sucia, una vida inmunda, una vida desarreglada y recibir el Espíritu Santo. Primero, usted tiene que morir espiritualmente hablando para este mundo para recibir el Espíritu de Dios. Si usted quiere el Espíritu Santo, usted está dispuesta a pagar cualquier precio por esto, entonces muera para su voluntad y deje el gobierno de Dios hacer la voluntad de Él a través de su vida. Sujete su voluntad a la voluntad de Dios, al gobierno de Dios. Esto es primero buscar el reino de Dios y su justicia. Y Jesús promete: y todas estas cosas serán añadidas. Todo: comida, ropa, casa, cualquier cosa. Salud, todo será añadido a su tiempo. ¿Entendió, mi amiga, mi amigo? Entonces, buscar el reino de Dios y su justicia es buscar el Espíritu Santo, es buscar el gobierno del Espíritu Santo dentro de usted. Y una vez Él dentro de usted, Él va a conducir su mente, su pensamiento, su corazón, su voluntad, así como la voluntad de Él. Que Dios los bendiga a todos y hasta mañana. Que Dios los bendiga. Amén.